días o buenas tardes a todos y a todas. Quiero hacer público el reconocimiento fuerte a Nico y a todo el equipo de compañeros del PM, que realmente lo que han trabajado para hacer este congreso en esta fecha fue impresionante, y a los panelistas que pudieron convocar, me honra compartir con las compañeras y el compañero. Y agradecerles a ustedes, porque no sé si son futboleros o no, pero todos sabemos que estamos con el tiempo contado, así que voy a dejar de hacer agradecimientos y voy a comenzar a hablar del tema que nos convoca. La verdad es que este panel de integración regional, imagino que todos y todas los que lo integramos, consideramos que pensar desde la geopolítica y la filosofía la integración es central en estos tiempos, y que todas las temáticas vinculadas a los desafíos del proyecto nacional hoy en la Argentina y en América Latina tienen que tener como un eje central la reflexión sobre la integración regional. Decía que pensar desde la geopolítica es fundamental porque, como decía Vivian Trías, fue una disciplina maldita durante mucho tiempo, este pensador uruguayo oriental, donde él planteaba justamente que la geopolítica había sido apropiada por los países imperialistas, como si fuese ellos que pueden pensar, planificar geopolíticamente y tener una política internacional, cosa que no pareciera estar apta para los países semicoloniales, los países periféricos, dependientes, cosas que absolutamente estamos en desacuerdo, como imaginarán, porque consideramos que es necesario construir una geopolítica desde y para la periferia, que esto implica darnos algunos debates epistémicos vinculados a qué entendemos por geopolítica desde nuestro lugar, una geopolítica situada. Y también pensar la integración desde la filosofía. A veces en las universidades a los cientistas sociales nos enseñan que tenemos que construir problemas, ¿no? Construir problema de estudio. Nuestra rectora siempre dice, antes que construir problemas, vayamos a mirar cuáles son los problemas de la sociedad y tratemos de planificar o de aportar alguna solución, porque si no, la verdad es que es bastante paradójico. Y son cosas que tenemos tan naturalizadas que todos los que hemos circulado espacios académicos tenemos que seguir problematizando nuestro propio discurso, porque si no cometemos en el error de producir o de generar conocimiento que circula solo entre nosotros y nosotras, y no es la idea. En este sentido, el aporte que quería realizar está vinculado a mi formación. Soy historiadora y además aquí desde el presente hay especialistas en diferentes áreas, fundamentalmente para generar una pregunta que sí es del presente, porque siempre vamos a la historia desde una pregunta del presente. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué pasó en estos últimos años donde el retroceso del campo nacional y popular en toda la región es tan fuerte y se observa no casualmente en los procesos de integración en los cuales se había avanzado tanto en las primeras décadas del siglo XXI? En 15 minutos, y yo creo que ya serán 7, por lo que estoy hablando, no voy a poder dar esa respuesta, pero sí me gustaría hacer una reflexión histórica tomando 3 momentos para reflexionar cuáles son algunos aprendizajes que podemos considerar. Me parece 3 momentos centrales en la construcción de proyectos populares de integración, porque no todos los proyectos de integración fueron gestados y pensados desde y para los pueblos. Por eso seleccioné 3 momentos. Momento de la emancipación, para poner una periodización de 1808 a 1824, en los cuales nos vamos a centrar en el proyecto San Martín, Bolívar y Monteagudo, un personaje poco conocido que si no lo han leído los invito a buscar sus documentos. Un segundo momento vinculado a los movimientos nacionales y populares del siglo XX, tomando como eje el ABC de Perón. Y un tercer momento, lo que mencionábamos antes, la construcción de la UNASUR y de la CELAC. ¿Por qué planteo esto? Porque para pensar el presente partimos de una premisa que para la historiografía revisionista, federal, provinciana, de la izquierda nacional, latinoamericana, es fundamental, que es que no vamos a poder alcanzar un desarrollo pleno de la soberanía sin lograr la integración. Entonces, aquí tiro una pregunta, o por lo menos una reflexión. ¿La integración debería ser pensada como un lugar hacia el cual debemos llegar? ¿O debería ser pensada desde los inicios para un proyecto nacional popular
como parte central de la construcción de ese modelo. Por fundamentos históricos consideramos que América Latina es una nación desmembrada, con multiplicidad de realidades. Rodolfo Puigros decía, América Latina es una y múltiple. Y lo decía en una época que no existían estados plurinacionales, pero donde sí se pensaba y se entendía la diversidad de nuestra región. La emancipación justamente lo que nos indica y nos enseña es que tanto San Martín, Bolívar, Monteagudo pensaron con una visión continental. Esto lo vamos a ver en estos libertadores, lo vamos a ver en Perón, lo vamos a ver en los líderes como Chávez, Kirchner, Lula, etc. Entonces, esos fundamentos históricos tienen que invitarnos a reflexionar sobre la integración desde un concepto muy distante de una integración institucionalista o una integración con meros fines comerciales, como se han planteado desde otros paradigmas y de otras latitudes proyectos de integración para nuestra región. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos cuestionar inclusive el término de integración. ¿Hablamos de una integración regional o más bien deberíamos pensar en términos de unidad o de reunificación? En todo caso, creo que por la fuerza y la potencia que tiene la palabra integración, que está social y culturalmente aceptada, podemos hablar de una integración de los pueblos, una integración para la liberación. Tal vez sumando esta categoría, ya estamos empezando a definir conceptualmente cuál es el camino o hacia dónde debemos o queremos avanzar como movimiento nacional y popular. Con respecto a la primera etapa que yo les mencionaba, parecía importante tener en cuenta tres cosas. Por un lado, el contexto internacional donde se generaron estos proyectos de integración. Por el otro, el proyecto en sí y qué instrumentos diseñaron los pueblos y sus conductores, que siempre son síntesis de los proyectos de esos pueblos, y las dificultades con las que se encontraron. Porque los tres momentos, el de hoy está en disputa, pero queda claro que en 1820 y en 1955 aquellos proyectos de integración se vieron interrumpidos. Y aquí una nueva hipótesis vinculada con lo que decía antes, si la soberanía plena no se puede alcanzar sin integración, uno de los motivos centrales de las debilidades de cada uno de estos proyectos, inclusive los actuales, están vinculadas necesariamente a las debilidades o la falta de profundización en esta línea de integración regional. Por eso ahí es donde es importante poner el ojo en cuáles fueron los límites de las propuestas y de los avances que se han dado en estos últimos años. Decía en el siglo XIX, para ser sintética y Nico anda avisándome cualquier cosa, estamos en un mundo que se está reconfigurando. Europa, hacia 1808, 1810, ubíquense en ese momento, está teniendo modificaciones muy fuertes que se vinculan con la lucha interimperial. En ese momento Francia, Inglaterra, España ya en decadencia, están en conflicto permanente. Y de toda esa etapa, como ustedes saben, va a concluir con el reposicionamiento y la emergencia de Inglaterra como potencia mundial hacia finales del siglo, va a ser un proceso lento, y como Estados Unidos como una potencia regional de gran importancia, fundamentalmente para nuestra región. Ahora, acá quiero hacer una mirada, eso sería en el mediano plazo, si uno mira finales del siglo XVIII, a principios del XIX. Pero en realidad, si uno mira en el largo plazo, ese momento de origen del capitalismo industrial implica un desplazamiento del polo dinámico económico de Asia, del Pacífico, hacia el Atlántico. Porque Europa, hasta el siglo, me animaría a decir, algunos dicen hasta el XV, hasta la conquista de América, yo diría hasta la revolución industrial, fue la periferia de Asia. Europa llega a América buscando a Asia. Asia era el centro dinámico. Para pensar, digo hoy, qué pasa también con los espacios y las dinámicas de crecimiento. Entonces, en ese contexto de reconfiguración y de crisis, es que se habilita en algún punto y se produce la emergencia de los movimientos de liberación que concluyen con la independencia. Tanto San Martín, Bolívar como Monteagudo son conscientes de que Hispanoamérica, pensando en qué espacios, ¿no? Hispanoamérica en ese momento era el espacio de unidad y los dos núcleos básicos de ordenamiento eran Caracas, el Río de la Plata, y ahí Bolívar avanza un poquito más y dice América Central, Panamá, porque había que incluir y traccionar también a México.
Algunas características de esas propuestas, más allá de las diferencias, todos planteaban un sistema político centralizado, ya sea una presidencia vitalicia o una monarquía inca. San Martín era monárquico. Esto a veces no vamos a hablar de ese tema porque me voy y me fascina, así que lo dejo, era monárquico, bien. Otro de los elementos que planteaban es la necesidad de industrialización. Tanto San Martín como Bolívar planteaban que había que generar alianzas aduaneras con los países hispanoamericanos para avanzar hacia este proceso de creación de un bloque, pero que por el otro lado había que ser muy cuidadoso con la relación con Inglaterra y Estados Unidos. Y acá tenemos otro elemento más, un sistema político fuerte, unificado para evitar la disgregación, un modelo económico que tienda a la industrialización, y la concepción que se tenía ante estas potencias que no eran, a ver, porque uno diría, y bueno, ¿por qué Bolívar dialogaba con Inglaterra? Inglaterra no era la Inglaterra del 1900, ¿no? Entonces ellos los tomaban como aliados tácticos frente al enfrentamiento del absolutismo español, pero con distancia y con atención. Y eso aparece, hay muchos documentos que rebaten esta idea de que San Martín era agente inglés, se los dejo. Después, si quieren, les pasamos materiales, pero los miraban con atención. Aliados tácticos, pero peligrosos. Y por el otro lado, también coincidían los dos en la necesidad de generar un frente, hoy diríamos un frente nacional, en ese momento era un amplio frente popular, que permitiera sostener los procesos de integración. En el caso de Bolívar, recién logra consolidar la independencia cuando forma la Tercera República, cuando libera a los esclavos, porque los primeros intentos que habían sido intentos de las aristocracias no habían llevado a ningún lado. En el caso de San Martín, siendo presidente del Perú, suma e intenta generar su base en los movimientos indígenas. Las dificultades, para cerrar con esta etapa, están vinculadas directamente a el quiebre del frente interno, al rol de las burguesías comerciales que prefieren priorizar el vínculo con Inglaterra en el libre comercio y que son las que terminan imponiéndose. Inglaterra en América del Sur, Estados Unidos con la doctrina Monroe, América para los americanos en América Central. Similitudes, herramientas de dominación, deuda externa, tratados de libertad de navegación y comercio que se dan en forma simultánea en todos los países. En el Atlas pueden ver los mapas donde están las fechas, todo simultáneo. Y la creación de una infraestructura que es absolutamente dependiente de estas potencias. Podríamos nombrar más como la colonización pedagógica, que también viene de la mano de enseñarnos que todo lo americano era bárbaro. Pasando ya a otro contexto, al contexto del siglo XX, de nuevo nos encontramos en un proceso de reconfiguración mundial. Fin de la Segunda Guerra, inicio de la Guerra Fría, donde Estados Unidos busca reposicionarse y para eso necesita ampliar y profundizar esta doctrina Monroe o esta tensión entre monroísmo y bolivarismo, como también decía otro pensador latinoamericano, Vasconcelos, en el cual lo que se establece es, año 45, la Carta Económica, donde plantea la necesidad del libre comercio con los países latinoamericanos, 47, el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, 48, la OEA, viene en esa línea, monroísmo o panamericanismo, como después se llamó y se institucionalizó. Desde la Argentina, Perón, ¿qué es lo que observa? Primero observa que esa amenaza implica una colonización del continente. Por lo tanto, lo que plantea es el ABC, Argentina, Brasil, Chile, desde el cono sur, pensando en los núcleos, de nuevo, ¿no? Como antes había sido el núcleo Caracas-Río de la Plata, en ese momento se plantea Brasil, Chile y Argentina, debía funcionar como el primer paso para aglutinar a toda la región, a toda América del Sur. Y lo plantea desde una alianza también defensiva, y defensiva en lo militar. Piensen que la amenaza de la Tercera Guerra estaba presente. Me gustaría marcar solo 3 cosas. La estrategia defensiva, por un lado, desde lo militar. La cuestión económica, donde nuevamente, en pleno auge de los modelos industriales, cosa que no había sido lograda a principios del siglo XIX, lo que plantea Perón es ampliación de la escala de los mercados de consumo, uniones aduaneras, firma una gran cantidad de pactos y acuerdos bilaterales para ir avanzando en este proceso y una base social que permita sostener los procesos de integración que él consideraba fundamentales.
crea el Atlas, la Asociación de Movimientos Obreros Organizados de toda América Latina, habla con los estudiantes, tiene discursos hacia los estudiantes latinoamericanos que los convoca a la unidad, porque él era consciente que sin la organización y la articulación de las organizaciones libres del pueblo, era imposible sostener cualquier proceso de unidad. También se encuentra con fuertes dificultades. La primera, y me parece que está bueno para pensar lo que ocurrió en el siglo XXI, es que lo acusaron del imperialismo argentino, ¿no? En Brasil se armó, no vamos a entrar en detalles, pero era Perón imperialista, ya quería ir a poner la bandera, que un resultado y un problema que heredamos del siglo XIX, justamente de esa fragmentación donde los estados hermanos, parte de una misma nación, fuimos considerados como estados absolutamente enemigos, esa desconfianza. Y además se encontró con otra gran dificultad, que fue la falta de integración de las estructuras productivas de los diferentes países, donde por la herencia de los modelos agromineros exportadores, que a su vez eran herencia del modelo colonial, era muy complejo avanzar en poco tiempo, porque después por cuestiones políticas fue derrocado, en poder modificar esas estructuras productivas. Ahí ya tenemos como dos claves y dos similitudes. La influencia de las potencias extranjeras, cómo ahí también Estados Unidos juega a los acuerdos bilaterales con Brasil, negociando con las burguesías, especialmente la burguesía paulista, y ayudando al desarrollo industrial brasileño, pero quebrando posibles alianzas hacia adentro, ¿no? Y para llegar al tercer momento, de manera muy esquemática y rápida, nos encontramos principios del siglo XX, desde el año 99 con la emergencia de Chávez, otro momento de crisis, que no es casualidad que los proyectos de integración desde los pueblos se consoliden en esos contextos. Podemos comenzar a pensar desde la crisis del petróleo en el 73, la caída del muro de Berlín en el 89, la reconfiguración mundial y lo que en un principio pareció la imposición absoluta del liderazgo de Estados Unidos y del capitalismo financiero. Algunos autores dicen en realidad fue el principio del fin, en el sentido de que después del año 2001, hasta los propios defensores de la hegemonía norteamericana ya hablan de declinismo. El libro de Dzerzhinsky, por ejemplo, que en su momento había sido, bueno, gran ideólogo geopolítico, ¿no?, de la derecha, ya plantea, Estados Unidos inevitablemente va al declinismo. El tema es cómo lo hace, si lo hace mediante el liderazgo y logra consensos, o si lo hace mediante la fuerza. Nosotros sabemos que en los últimos años, hasta la gestión Obama, se optó por ser un Estado gendarme y tener una intervención militar absoluta y muy fuerte. Hoy en un contexto paradójicamente distinto, donde pareciera haber un repliegue militar frente a el dinamismo de China y un mundo donde pareciera ser que el eurocentrismo y el atlanticocentrismo empieza a desplazarse hacia el polo índico y el Pacífico, y una Rusia que se reposiciona, ¿no? Y en el medio de la guerra comercial. Entonces, a partir de eso, nosotros, frente a esa crisis, los gobiernos nacionales y populares han avanzado notablemente, pero sin embargo nos ha quedado una agenda que hoy podemos decir que el avance tan rápido de los gobiernos de derecha y el retroceso en el campo de la integración muestran todas las dificultades que tuvimos, ¿no?, para lograr esto. Solo por nombrar algunos y ya ir cerrando, la construcción de una ingeniería financiera, una estructura económica con una integración productiva, infraestructura de integración, construcción de puentes, corredores bioceánicos, la integración energética, políticas concretas vinculadas a alimentos, bienes de capital, energía, biotecnología, etcétera, etcétera. Control del espacio marítimo, espacios de defensa en común. Y ahí tiro una pregunta. ¿Existió una mirada integral sobre la unidad? Más allá de la instancia política institucional, que fue fundamental, fue el momento en el que se avanzó más en la integración de toda la historia. Dicho esto, y valorando todo lo que se hizo. Creo que esa pregunta es algo que nos tenemos que hacer, y para pensar para adelante me parece que podemos mencionar 4 desafíos. El primero, fomentar una conciencia geopolítica de la unidad continental, que ahí la educación ocupa un lugar central,
Si no tenemos una escuela que eduque para la patria grande, como tuvimos una escuela exitosa en el siglo XIX que educó para la patria chica, la escuela de Sarmiento fue exitosa y construyó identidades fuertes que hoy perduran, debemos pensarnos una escuela para la patria grande que analice esta conciencia geopolítica. El segundo desafío, identificar los aliados tácticos frente a la embestida neocolonizadora, sabiendo, como hacían San Martín y Bolívar, que son aliados y que también pueden constituirse en peligros. Identificar núcleos básicos de integración, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Como en su momento fue Caracas, Río de la Plata, luego Argentina, Brasil, Chile. Metol en un momento incorporó a esto Venezuela, ¿desde dónde se va a hacer? Buscar un fuerte anclaje histórico en estas raíces que estamos mencionando, y a partir de ahí, y esto obviamente para reivindicar mi disciplina, que tenga, es un punto central el conocimiento de nuestra historia, para poder pensar los procesos de integración de acá para adelante, pero teniendo en cuenta todas estas enseñanzas, porque creo que cuando volvamos a construir un programa político que pueda estar en el gobierno, necesariamente va a tener que plantearse la integración como punto de inicio y no como un objetivo, una utopía y punto de llegada. Así que nada más, muchas gracias.